Hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer para comenzar, hermanos, del 1 al 3, aunque vamos a leer bastante, ¿verdad? Por si no les gusta leer a ustedes en su casa, jóvenes, hoy vamos a leer bastante y es necesario que lo leamos para comprender lo que este personaje del que vamos a hablar hizo, ¿verdad? Él en su vida. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 3, vamos a leer para comenzar. Y cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre, por este privilegio enorme, Señor, de estar, Señor, en este púlpito, Señor, enfrente de estos jóvenes y de toda la congregación, Señor, para predicar tu palabra. Bendito Dios, yo te suplico, Señor, que abras nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, nuestros corazones, Padre, para atesorar tu palabra, aprender de ella, Señor, porque tú has dejado plasmada, Señor, tu palabra para que nosotros podamos, Señor, tomar ejemplo, Señor, de ella, Padre, de tanto de lo bueno como de lo malo. Ahora, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para poder, Señor, expresarme, Señor, y poder, Señor, hablar, Señor, con facilidad para que los jóvenes puedan entender, Señor, cuál es el propósito, Señor, de tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Fíjense, jóvenes, si ustedes pudieron comprender el primer versículo, dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y dice que reinó en Jerusalén por 31 años. Ahora me pongo a pensar, ¿quién de ustedes tiene 8 años? ¿Quién de aquí? ¿Sus hijos cuántos años tienen, hermano? ¿Sí? Hermano Axel. 10 y 12. 10 y 12. ¿Alguien tiene 8? Ninguno, ¿verdad? Qué bueno. Pero fíjense que la palabra de Dios es verdadera, no miente. Y si dice que el rey Josías comenzó a reinar a los 8 años, es porque comenzó a reinar a los 8 años. A una edad, hermanos, que los niños tal vez pretenden solo jugar, tal vez es ir al parque, jugar fútbol, soccer, andar en bicicleta. Pero los jóvenes modernos o los niños modernos, digo niños porque sé que aún los niños ya juegan con tablet, con sus videojuegos. Aunque tengan una corta edad, los niños desean jugar. Ahora cuando tienen 8 años, hermanos, los niños les inquieta el juego, les inquieta el deporte, les inquieta cualquier otra cosa. Aún les gustan más los juegos que ir a la escuela. Y lo digo porque cuando yo era pequeño también iba a la escuela y veía las tareas tan difíciles. Y yo veía que mi papá y mi mamá se iban a trabajar. Yo decía, ¿cómo quisiera trabajar en vez de ir a la escuela? Porque se me hacía tan difícil la escuela.
Sentía que me quitaba todo el tiempo, que no podía jugar como yo quería, ¿verdad? Y ese es el pensamiento de un niño o de un joven, ¿verdad? Incluso los jóvenes tienen tendencia aunque estudian, pero en cuanto tienen su tiempo libre, quieren hacer algo diferente. Quieren hacer algún deporte, quieren ver televisión, quieren jugar juegos con otros compañeros de otras ciudades, ¿verdad? Por medio de su tablet o su computadora. Eso es lo que en esta época hacen los jóvenes y los niños. Pero gloria a Dios por aquellos jóvenes como ustedes que están en este lugar, que aunque también hacen todas las cosas, van, se divierten, hacen lo que puede hacer cualquier joven, pero también tienen la disposición de estar aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, a esta época, muchos jóvenes de 14, 15, 16, 20, 22 años andan muy mal, andan en drogas, andan en vicios, andan en prostitución, andan haciendo todas las cosas malas que el diablo le gusta que hagan los jóvenes. Entonces yo digo, gloria a Dios por los jóvenes que vienen aquí. Y no importa, y esta es la pregunta para nosotros como adultos. ¿Cómo vienen nuestros hijos a la iglesia? ¿Vienen voluntariamente o vienen obligados? Y déjenme decirle, no me contesten, no importa de la manera que sus hijos vengan. Mientras estén bajo su dominio, ustedes tienen el derecho de traer a sus hijos, aunque ellos no quieran, ¿verdad? Porque cuando ellos ya cumplan su edad, se van a hacer independientes, entonces ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero mientras estén bajo nuestro techo, bajo nuestra protección y sobre todo bajo nuestro dominio, no importa de la manera que nosotros traigamos a nuestros hijos. Porque miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. No está diciendo estas palabras que yo te digo, si tú quieres las dices, si tú quieres las guardas, si tú quieres las puedes poner en práctica. Dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren la responsabilidad que nos da el Señor a nosotros los padres. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, padres, ¿cuántos hacemos eso? Esta palabra es la ley que el Señor le dejó a Moisés para todos nosotros, ¿no? Y dice, estas palabras que yo te mando hoy. O sea, es un mandato que Dios nos da a nosotros como padres de instruir a nuestros hijos. Es un mandato que el Señor nos da para que nosotros en todo tiempo le inculquemos la palabra de Dios. Dice, al acostarnos, al levantarnos, en el camino, donde quiera que nosotros vayamos con ellos, hablarles de la palabra de Dios. Usted y yo sabemos si estamos cumpliendo ese mandamiento con nuestros hijos. Jóvenes, ¿a cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Sí, qué bueno, mija. Te felicito. ¿A quién más le gusta leer la palabra de Dios sin que sus padres le digan, léela? Qué bueno, está bien. Así tiene que ser, jóvenes. No tienen que esperar que sus padres, aunque nosotros como padres
tenemos la obligación, porque el Señor nos está dando ese mandato, ¿verdad? Así es de que ahora quiero leer Proverbios 22:6. Mire lo que dice también para nosotros como padres. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, este no es una regla que se vaya a cumplir, o es una promesa. Lo que está tratando de decir aquí el escritor es que nuestra obligación es instruir a nuestros hijos, y esa instrucción que nosotros le demos de la palabra de Dios la van a llevar en su corazón, y eso les va a enseñar a estar bien con el Señor. Ahora de ellos depende si quieren apartarse o no, ¿verdad? Pero este no es una promesa en sí, pero sí es un consejo que nos da. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por supuesto que hay muchos que han sido instruidos en los caminos del Señor, y cuando han llegado a su mayoría de edad se han apartado del Señor. Todos hemos visto eso. Yo lo he vivido con mis hijos. Lo viví con mis hijos. Entonces, pero ya tienen la semilla guardada porque nosotros se la inculcamos, ¿verdad? Ya tienen esa semilla. Así es de que, aparte de que nosotros cumplimos con el Señor, porque cuando ellos eran y estaban bajo nuestro dominio, les inculcamos, aunque sea a la fuerza, los traíamos a la iglesia, ¿verdad? Así es que ese es el deber de nosotros como padres. Por eso les decía que era importante también que nosotros como padres, ¿verdad?, pusiéramos atención a la palabra de esta tarde. Ahora, ¿cuánta responsabilidad nosotros tenemos en instruir a nuestros hijos, verdad? Dice la palabra de Dios, mire, en Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová. O sea que los hijos, hermanos, no son propiedad absoluta de nosotros como padres. No son una propiedad que nos ha dicho: este es tuyo y va, haz lo que quiera. No, dice: herencia de Jehová son nuestros hijos. Y fíjense que Dios siempre rinde cuentas de todo lo que nos da. Así es de que Él va a pedir cuentas a nosotros como padres, cómo instruimos a nuestros hijos cuando ellos todavía tenían la edad, digamos, para ser instruidos. Así es de que la responsabilidad de nosotros es grande, hermano, porque son herencias que Dios nos ha dado. Pero fíjense de que la vida de Josías fue muy diferente comparada a la vida de los jóvenes de ahorita. Si bien es cierto, hermanos, quiero decirles que en la época antigua, en la época, digamos, antigua, en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, hubieron niños que fueron puestos como faraones, reyes, ¿verdad? También, bueno, quiero leer uno de ellos, hermanos. Quiero leer porque es necesario, porque vamos a leer la historia de Josías, que un niño a los 8 años de edad fue puesto rey. Y ustedes dirán: ¿cómo un niño puede ser rey? ¿Verdad? Todos nos preguntamos eso. ¿Qué puede hacer un niño de 8 años? ¿Qué puede ser un niño rey a esa edad? ¿O qué puede, digamos, él disponer si lo que quisiera es jugar, como todos ustedes? Pero déjenme decirle que en la antigüedad, un niño que era puesto, ya sea faraón, rey o emperador, lo hacía bajo un estricto control de administradores, consejeros, sacerdotes, la nobleza y comandantes y generales que dirigían el ejército, la justicia y el palacio en su nombre, hasta que alcanzara su mayoría de edad. O sea, cada rey que iba muriendo y tenía su hijo mayor, él era puesto rey. Así era en la época antigua. Los reyes dejaban a su sucesor, que era el hijo mayor que tenían, ya sea varón o hembra, pero sobre todo escogían al varón,
¿verdad? Porque también escogían a reinas, ¿verdad? Reinas cuando moría el rey, si no había otro. Pero así es como trabajaban en la época antigua, hasta que el niño ya tenía, digamos, la mayoría de edad, podía tomar decisiones sobre su reinado. Y se cumplía lo que él decía, fuera bueno o fuera malo. Porque lo consideraban ya absoluto. Ya un rey, claro, nosotros, un muchacho de 16, 18 años, nosotros todavía lo consideramos muy joven para que tome decisiones, sobre todo sobre un país, ¿verdad? Así es de que sí es cierto que lo seguían aconsejando, pero ella tomaba decisiones propias. Dice bien, quiero leer dos nomás, hay muchos, encontré muchos, pero si no se nos iba a pasar toda la noche contando de los reyes jóvenes. ¿Quién ha oído del rey Tutankamón de Egipto? ¿Nadie ha oído del rey Tutankamón? Fue un niño que fue puesto rey a la edad de 9 años. Y reinó por 10 años porque murió a sus 19 años. Creen que de alguna enfermedad, ¿verdad? Incluso hay videos de la historia de Egipto y la arqueología que encontraron ya su tumba y todo lo que estaba, la momia de él y todo, pues. Y es muy famosa, Tutankamón es muy famoso en Egipto y en todas partes del mundo. Que por cierto han hecho giras con el ataúd, digamos, con su máscara y todo, como lo enterraron. Han habido giras en el mundo que la han llevado a ciertos lugares para que la vean. Murad IV, emperador otomano, se convirtió en el sultán del Imperio Otomano a los 11 años de edad. O sea, no era algo extraño en esa época ver niños que eran puestos reyes, ¿verdad? No era extraño. Pero ahora nos vamos a ir a la Biblia y quiero que veamos Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Segundo de Crónicas 24, 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Jóvenes, ¿lo tienen? Segundo de Crónicas 24, un poquito atrás de donde leímos. Y dice así, miren. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Cuando dice todos los días de Joiada el sacerdote, está diciendo que durante este sacerdote vivió, él hizo lo bueno delante de Dios. Pero en cuanto muere este sacerdote, comienza a hacer lo malo delante de Dios. Miren lo que dice más adelante el versículo 17 y 18. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Estos eran los consejeros que tenía Joás, ya que después que murió Joiada, el sacerdote. Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Hizo lo malo delante de Dios en cuanto se apartó, en cuanto murió Joiada. Ahora aquí es donde vamos a comenzar, y quiero que presten, jóvenes, quiero que presten atención a estos 3 últimos reyes que vamos a leer. Hay muchos más, pero estos son los que nos van a interesar para conocer la vida de Josías, ¿verdad? Este rey joven que comenzó a los 8 años de edad. Y quiero que se metan eso en su mente. Comenzó a reinar a los 8 años, pero todo lo que hizo después es lo más interesante. Pero tenemos a 3 reyes aquí: Manasés, y grábense, Manasés. Después tenemos a Amón, y por último el que estamos estudiando, al joven o al muchacho o al niño Josías.
Manasés, Amón y Josías. Los tres son familiares. Manasés es el abuelo de Josías. Amón es el padre de Josías. Por lo tanto, Amón era hijo de Manasés. Aquí está abuelo, padre e hijo. Los tres fueron reyes consecutivos. Primero su abuelo Amón, primero su abuelo Manasés. Luego que murió Manasés, el abuelo de Josías, reinó su hijo. Cuando muere su hijo Amón, le da el reinado a su hijo Josías. O sea, los tres, estamos hablando del abuelo, del padre y del hijo. Josías hijo, Amón padre de Josías y Amón hijo de Manasés. Y fíjense de que los tres reinaron jóvenes. Aunque el papá de Josías ya tenía 22 años cuando comenzó el reinado. Todavía estaba joven, un jovencito cuando reinó. Pero vamos a estudiar vamos a estudiar a estos tres. Dice bien, Segunda de Crónicas 33 del 1 al 3 habla del abuelo de Josías. ¿Y qué dice? ¿Alguno de los jóvenes me quiere leer Segunda de Crónicas 33, 1 y 2? 1 y 2. Segundo de Crónicas. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjense lo que dice, sí, gracias. De 12 años comenzó a reinar el abuelo de Josías, pero reinó 55 años, dice. O sea que aproximadamente 55 más 12, 67 años, cuando muere Manasés. Murió Manasés, ¿verdad? Pero dice que hizo lo malo delante del Señor. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, fíjese bien, no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la tradición judía y un libro que se llama La Ascensión de Isaías. Dice que este Manasés fue el que mandó a matar al profeta Isaías. Dice que lo mandó a cerrar, lo partió con una sierra de cortar madera. Es lo que dice la historia judía, y este libro, que es un libro apócrifo, ¿verdad? No está en el canon, pero es un libro que los judíos lo mantienen ahí como historia, y dice de que él fue el que mandó a matar al profeta Isaías. ¿Y por qué lo manda a matar según la historia? Porque dice de que era tan malo Manasés, el abuelo de Josías, era tan malo que el Señor le daba profecías a Isaías, y Isaías se iba a donde el rey le decía, el Señor dice que te arrepientas, porque va a mandar juicio contra ti. Y él, en vez de oír las profecías, se cansó y lo mató mejor. No quiso arrepentirse. Pero fíjese de que la Biblia nos dice, más adelante, nos dice de que vinieron los asirios y apresaron a Manasés y lo encadenaron y se lo llevaron para Siria, y dice que lo tuvieron en aflicción, y cuando estuvo en aflicción, entonces dice que clamó al Señor, y fue tan grande el clamor de Manasés que el Señor le escuchó, y dice de que lo perdonó. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero ya había pasado casi toda una vida de maldad. Y eso es lo importante de nuestro Dios, hermano. Él es bueno y para siempre su misericordia. No importa qué tan malo seamos,
pero siempre que nos arrepentamos de corazón, Él escucha y nos perdona. Pero hablando terrenalmente, dejó un mal ejemplo al pueblo de Israel, porque en cuanto muere Manasés, pone a su hijo Amón. En cuanto muere Manasés, pone a su hijo Amón. Y fíjense bien, ahora vamos a entrar a Amón. Amón comenzó a reinar a la edad de 22 años, y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, del 19 al 24. Este es el hijo de Manasés, padre de Josías. Ya estudiamos a Manasés, que es el abuelo de Josías. Pero vamos a estudiar al padre, ¿verdad? Vamos a leer qué tan bueno, qué tan malo fue el padre de Josías. Y dice así, miren, Segundo de Reyes, capítulo 21, del 19 al 24. Y pongan atención, jóvenes. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. Solo 2 años. Pero van a ver por qué. Vamos a adelantarnos al 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. El padre y su hijo hicieron lo malo delante de Jehová. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. O sea que ya muerto su padre Amón, el pueblo puso como rey a su hijo Josías. Entonces, fíjense que lo que dice la palabra de Dios, hermano, que también Amón anduvo en los caminos de su padre, aunque su padre se arrepintió al final, pero el pueblo ya estaba tan metido en la idolatría. El hijo no quiso cambiar, ni quiso ir quizás a su padre al final, que se había arrepentido, porque dice que él hizo lo que había hecho malo Manasés en toda su vida. Entonces Amón fue tan malo, tal como Manasés, que el pueblo ya no lo soportó. Era tan malo que la Biblia no dice qué tantas maldades hizo, pero dice que fue tan malo que el pueblo lo mata. No dice, los siervos de él lo matan. Pero ¿qué sucede? Cuando los siervos de él matan a Amón, al rey, dice que el pueblo se fue en contra de los que lo mataron, porque no tenían por qué matarlo, ¿verdad? No tenían por qué era el rey. Pero dice que mataron a los que habían matado al rey, y luego de eso pusieron como rey a Josías. Y aquí viene la historia de Josías, que es lo que nosotros queremos escuchar, hermano. Me trae las páginas equivocadas, hermano. Te metí otras páginas aquí que no son. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, lo que comenzamos a leer,
dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó. Fíjense bien, si Josías comenzó a reinar a los 8 años y reinó 31 años, o sea de que su reinado terminó cuando él tenía 39 años de edad. Todavía lo consideramos joven, ¿verdad? Pero hasta ahí duró su reinado. No vamos a hablar de la muerte de él, solo quiero hablar de todo lo que él hizo durante él estuvo reinando. Dice de que Josías comenzó su reinado a los 8 años de edad, o sea que duró 39 años su reinado. Dice, entre el abuelo y su padre, o sea, entre Manasés y Amón, hubieron 57 años de maldad en Israel. 57 años de pura maldad en Israel. Porque tanto su padre, acordémonos que dice la palabra de Dios que reinó 55 años, más 2 años que reinó Amón, los dos hicieron lo malo delante del Señor. 57 años de maldad. ¿Cómo no estaría el pueblo, hermanos, metido en la idolatría? ¿Cómo no estaría el pueblo alejado completamente de Dios, hermanos? Ahora, imaginemos, hermanos, Josías a los 8 años de edad. Tal vez no se acordaba de su abuelo. Pero ¿quién de los jóvenes se acuerda qué hacía a los 8 años? ¿Cuánto alguno se ha de acordar qué hizo a los 8 años de edad? ¿Verdad? Tal vez fueron a algún lugar en esa edad y ustedes se acuerdan, oh, me acuerdo que me llevó mi papá a tal lugar. Pero el problema de Josías era, hermanos, de que había visto tanta maldad que yo creo que él tenía grabado todas las cosas que había hecho su padre. Sobre todo él, porque su abuelo tal vez tendría 6 años cuando murió su abuelo. Pero cuando murió su padre, dice que Amón tenía 8 años, porque fue cuando fue puesto rey. Porque en cuanto muere el padre, él es puesto rey. Entonces, 8 años tenía. Yo tengo recuerdos de 8 años, cuando yo tenía 8 años. ¿Verdad? Cuando andaba jugando con mis amiguitos o cuando estaba en la escuela. Ya estaba en 3er grado y me acuerdo. Así es de que yo creo que Josías tenía algunos recuerdos malos de su padre. Ahora, pero fíjense, Josías no tuvo buenos ejemplos, sobre todo de su padre, pues a los 8 años de edad ya un niño tiene muchos recuerdos, ya sean buenos o malos. Ahora la pregunta es, de los ejemplos buenos y malos, ¿cuáles escogeremos? Jóvenes, si tenemos ejemplos, ¿qué ejemplos preferirían ustedes escoger? ¿Los buenos ejemplos o los malos ejemplos? Los buenos ejemplos, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de escoger, hermano. Ahora, fíjense bien. Hay cosas en la vida, hay experiencias que ustedes van a ir descubriendo o teniendo experiencias, ¿verdad? Pero las experiencias, dicen en mi país que las experiencias son compradas, porque las experiencias no las conocemos, no las experimentamos en el momento y hasta ahí nos damos cuenta si nos fue bien o nos fue mal, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no tienen experiencia de un novio, ¿verdad? Ni experiencia de un casamiento. Entonces, cuando experimenten el casamiento, hasta ahí se van a dar cuenta si fue una experiencia buena o una experiencia mala, ¿verdad? Y aunque ustedes reciban consejos, muchas veces ustedes tienen que saber discernir, ¿verdad?, si es un buen consejo o es mal consejo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ustedes escogen creyendo que es bueno, entonces ustedes no ven lo que va a venir después. Ustedes solo reciben el consejo y hasta que ya ustedes actúan conforme el consejo que les dieron, se dan cuenta si fue bueno para ustedes o no. O sea, lo que les quiero dar a entender que tanto las experiencias como los consejos no las conocemos cómo van a resultar. Pero los ejemplos sí los vemos.
Los ejemplos son los que ustedes ven en la calle, en la escuela, en la universidad, donde sea que anden, van a ver ejemplos buenos o malos. ¿Cuántos de ustedes han visto jóvenes, quizás un poquito mayor que ustedes o a su edad, que ya están fumando? Algunos tal vez no sea cigarro con tabaco, pero ya usan esos electrónicos. Jovencitos de su edad, yo los he visto. Entonces, si ustedes lo ven, ustedes se tienen que dar cuenta si ese ejemplo es bueno o es malo. Entonces, ahí es donde ustedes deben de escoger los ejemplos. Josías, aún viendo la maldad de su abuelo y de su padre, él escogió los mejores ejemplos. Y ya lo vamos a ver. Aleluya. Miren lo que dice Proverbios 1, del 7 al 8. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, nuestros padres nos van a enseñar, nos van a instruir lo bueno que ellos saben que nos va a convenir en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque ninguno de ellos dos va a querer que ustedes se pierdan. Desgraciadamente, Josías tuvo malos ejemplos tanto de su abuelo como de su padre. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que es sabio y el que teme a Dios se aparta del mal. Pero aquel que no quiere agarrar consejos, dice que es insensato y se muestra insolente y confiado. Entonces, como digo, lo interesante de esta historia, hermanos, que Josías, teniendo malos ejemplos, no siguió los malos ejemplos de Josías, sino que la Biblia dice de que fue instruido por su madre Jerida y otros líderes religiosos y consejeros piadosos como Safán, escriba, el sumo sacerdote Elías, la profetisa Hulda y otros más. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Vamos a leer ciertos versículos, y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 20, es mucho, pero allí habla de quienes estuvieron a la par de Josías cuando ya había muerto su padre, y ellos fueron los que instruyeron a Josías durante su niñez. Pero vamos a ver lo más importante de Josías. Fíjense bien. Primera de Timoteo dice para ustedes jóvenes: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que ninguno tenga en poco su juventud. Porque ¿saben qué, hermanos? Jóvenes, si a ustedes lo ven haciendo cosas malas, los demás los van a criticar. Y van a tener en poco su juventud. Van a creer que ustedes no valen la pena, que ustedes no valen nada. Los van a tomar como cero a la izquierda, ¿verdad? Porque así es la vida. Así nos miran muchas veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando saben que somos cristianos. Y ustedes empiezan a hacer cosas, digamos, que a Dios no le agradan. Entonces la gente que conoce y dicen: ay, dice que es cristiano, mira, y sus padres dicen que van a la iglesia. Entonces traten de portarse bien, jóvenes, que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplos, ¿verdad? De los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Ahora, vámonos al versículo 2
del segundo de Crónicas 34. Fíjense lo que dice de Josías. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A diferencia de su abuelo y de su padre, el joven Josías gobernó con plena dirección. Y fíjese bien, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y gobernó con plena obediencia a Dios, marcando una diferencia religiosa radical. O sea, gobernó Josías, fíjese bien, de una manera recta ante los ojos de Dios. Y dice que hizo una reforma. O sea, cambió todo lo que había dejado su papá y su abuelo. Toda aquella maldad, toda aquella idolatría, él la cambió. Siendo joven, fíjense bien, ya vamos a ver. Y sin apartarse a la diestra ni a la izquierda. O sea, siguió derecho, el blanco perfecto, a Cristo Jesús. Lo siguió él, ¿verdad? Por supuesto, a Jehová Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos también que ahora es Jesucristo al que nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Josías a su corta edad mostró firmeza, convicción e integridad inquebrantable, porque su prioridad fue agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Y fíjense bien, quiero que guarden este texto, porque es lo que hizo Josías. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? De la única manera que el joven puede limpiar toda adversidad, toda impureza, todo mal camino que hay en el mundo, es guardando la palabra de Dios, reteniendo la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Solo así vamos a poder tener temor a Dios. Y cuando hablo de temor, hablo de una reverencia, no de un miedo, ¿verdad? A Dios. Porque leímos de Dios que decía que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Pero ¿qué quiere Dios de ustedes, jóvenes? Miren lo que dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere sus corazones, ¿verdad? Dios quiere nuestros corazones. Y que miremos con nuestros ojos por sus caminos, ¿verdad? Así es de que Josías, increíblemente a su corta edad, hizo lo recto delante del Señor, sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Salud, hermano. Ahora en los versículos del 3 al 7 los vamos a leer. Por eso les dije que vamos a leer bastante para poder entender. Versículos de 3 al 7 de Crónicas 34 que estamos leyendo. Dice así: a los 8 años de su reinado, pongan atención, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, con ustedes, dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y sigue más hablando acerca de todo lo que hizo. Pero quiero que entiendan esto. Fíjense bien a la edad que hizo esto Josías. Fíjense lo que dice. A los 8 años de su reinado, ¿a los cuántos años comenzó a reinar? A los 8 años. Pero dice a los 8 años de su reinado, o sea, 8 de años que reinó, más 8 años que tenía. ¿Cuánto tenía de edad él en ese momento? 16 años tenía. Y miren lo que hizo él. Fíjense bien, entendamos bien la palabra, jóvenes. Dice, a los 8 años de su reinado,
siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Qué nos da a entender esto? Que de la edad de 8 años hasta los 15 años fue instruido y enseñado en el temor de Dios. Fue enseñado por aquellos. Era un remanente que había quedado, porque estaba la profeta Hulda, estaba Hilcías, el sacerdote. Estas personas, ese remanente que nunca se apartó del Señor durante esos 57 años, este remanente que siempre tuvo temor de Dios, aún en medio de la idolatría, fueron los que inculcaron al joven Josías a seguir manteniendo ese temor a Dios. Y él, en vez de escoger lo malo, en vez de escoger los ejemplos malos de sus padres, de su abuelo, siguió los ejemplos de su madre y de todos aquellos que estaban buscando el temor de Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo importante. Dice que a los 8 años de su reinado, o sea, de 16 años, empezó a buscar. Aquí ya empieza él voluntariamente a buscar del Señor. Ya no necesitaba que lo instruyeran los demás o que lo guiaran. Ya con lo que le habían enseñado, él empieza a buscar voluntariamente y personalmente al Señor a los 16 años de edad. Y me pongo a pensar, así como los niños de 8 años, como cuando comenzó Josías a reinar, a lo mejor quería jugar como hacen nuestros niños. A los 16 años, un joven comienza a descubrir cosas que le atraen más que venir a la iglesia. Los jóvenes de 16 años empiezan a hacer cosas malas, muchas veces, aún estando en la iglesia, y se dejan guiar por amigos que tal vez tengan en la calle, amigos que tengan en la escuela, o amigos que tengan en su equipo donde juegan o donde tienen sus reuniones. La mayoría de los jóvenes a esa edad comienzan a hacer otras cosas, menos querer buscar de Dios, ¿verdad? Yo sé que ahora muchos padres están enfermos y por eso tal vez no vinieron. Y qué bueno que estás aquí, Eric, en verdad, porque eso me da a entender que estás como Josías, estás buscando de Dios personalmente. No tienes que ser obligado por tu madre, no tienes que ser inducido a decirle, vete a la iglesia, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Sino que buscamos voluntariamente, como Josías hizo a los 16 años. Y no solo hizo eso, o sea, de que dice, Josías estaba en su adolescencia y en esta edad es cuando la mayoría de los jóvenes se vuelven rebeldes, buscan independencia o placeres. Pero Josías, en vez de buscar los placeres del mundo y la idolatría, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, ¿verdad? Entonces, qué importante enseñanza nos deja Josías, ¿verdad? Dice el versículo más adelante del 3, dice, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Cuántos años tenía a los 12 años de su reinado Josías? 12 años de su reinado más 8, 20 años de edad tenía. Fíjense qué valentía de Josías, estando en medio de un pueblo idólatra, estando en medio de un pueblo que tenía 57 años de vivir en la idolatría, en la maldad, alejado de Dios. Él a los 20 años de edad, primero dice que a los 16 años dice que empezó a buscar al Dios de David, su padre. No que David fuera su padre biológico, pero era la misma línea, ¿verdad?, que traía Josías de David. Entonces a los 16 años él comienza a buscar
al Dios. Ya había sido instruido primeramente cuando era un niño, pero a los 16 años él toma personalmente la decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Pero a los 20 años dice que comienza a moler, a quitar todo lo que sus padres habían puesto, los altares altos, toda la idolatría. Se enfrentó a aquella multitud, a aquella gente que no quería ya quitar eso. Pero él, como rey, dijo: no, ahora vamos a quitar toda idolatría y nos vamos a volver al Dios de nuestros padres, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermanos. Voy a ir adelantándome. Mire lo que hizo a los 18 años de su reinado, o sea, cuando él tenía 26 años de edad. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 34 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 dice: a los 18 años de su reinado, ¿qué significa? Que tenía 26 años de edad. De 20 años comienza él a quitar todas las cosas, comienza a quitar. No lo podía quitar de un solo, ¿verdad? Porque era tanta la maldad que tuvo que haberle costado quitar poco a poco todo. Pero miren lo que hace a los 18 años, a los 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, dice, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. ¿Se imagina, hermanos, cómo tenían la casa? Destruida. La casa de Dios estaba destruida, estaba desolada, estaba arruinada, estaba hecha polvo. Así la tenía su padre y su abuelo. Así mantuvieron la casa por muchos años. Entonces él, a los 26 años de edad, va a limpiar la casa de Jehová. Pero fíjense de que limpiando la casa de Dios sucede algo importante. Y aquí miren, el versículo 14 dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Wow, o sea, fíjense jóvenes, que él, todo lo que hizo a la edad, todavía siendo un joven, a los 26 años limpia la casa y manda a sus siervos a limpiar la casa, y dentro de la casa encuentran el libro de la ley que había estado sin leerse por muchos años. Habían olvidado la palabra de Dios. Estaba completamente olvidada. Nadie leía la palabra de Dios por años. Porque está diciendo aquí, miren, dice: y al sacar el dinero que había sido traído, este dinero, hermanos, el rey lo dio para todos los obreros que iban a reconstruir la casa de Jehová. Entonces, sacando todo eso, encuentran el libro de la ley. Y fíjense que pasa algo. Después de haber encontrado el libro de la ley, leen los mandamientos de Jehová delante del rey. Y voy a leer para ustedes 2 de Crónicas 34, 18 y 19, y presten atención. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, de que nunca había oído Josías el libro de la ley. Nunca lo había visto. Porque su padre y su abuelo lo habían escondido, lo habían tirado, lo habían olvidado en la casa de Dios. La casa de Dios estaba tan desordenada, estaba tan
que dice que encontraron en medio de todas las cosas el libro de la ley. Pero fíjense de que lo que Josías dice que cuando encontraron el libro y lo leyeron delante de él, él rasgó sus vestiduras. ¿Saben por qué, hermano? Porque no lo dice la Biblia, pero dice que era el libro de la ley. Y nosotros que tenemos el libro de la Biblia y sabemos cuál es la ley del Señor, nos damos cuenta qué es lo que ha de haber escuchado Josías. En Éxodo 20, de 2 al 6 dice: yo soy Jehová tu Dios. Esta es la ley que él escuchó ahí. Dice bien: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Y era lo que hacía el pueblo de Israel, porque Manasés y Amón, su abuelo y su padre, indujeron al pueblo a inclinarse a ídolos. Pero dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres. Y aquí es donde Josías se rasga las vestiduras, porque dice: wow, mi padre y mi abuelo han hecho lo contrario que el Señor les ha dejado que no hagan, les ha dicho que no hagan. Y dice que la maldad va a venir sobre ellos y hasta sobre mí, ha de haber dicho él. Y por eso él rasga sus vestiduras. Dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando leyeron el libro delante de Josías, él dijo: también yo estoy, aunque él no se había apartado ni a izquierda ni a derecha, él siguió al Señor, pero él rasgó sus vestiduras, ¿verdad?, por todo lo que había escuchado y lo que el papá y el abuelo habían hecho con Israel. Pero miren lo que dice el versículo 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto es lo que hizo el Señor con Josías, hermano. Pero fíjense bien, no se quedó así nomás. Él va y consulta con la profeta Hulda, a ver qué realmente dice Jehová acerca del pueblo de Israel y acerca de él. Y miren lo que hizo. En 2 de Crónicas 34, 21, él manda a consultar a uno de sus siervos. Dice: andad, consultad a Jehová por mí, dice, por mí, y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces él manda a sus siervos con la profetisa Hulda, y miren lo que le manda a decir Hulda al rey. Y esto es lo importante. Denme 5 minutos, hermano. En 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 22 al 28, dice así, pues presten atención. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza. Vámonos al 23. Dice: y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón, o sea al rey que los mandó, que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar. Dice todo lo que iba a hacer. Iba a derramar su ira sobre Israel. Y no se apagará por la maldad de la idolatría. Mas al rey de Judá, aquí le habla al rey ya. O sea, primero le